Eskerrik asko, Regules Álvarez Andrea. Turnos en contra, comenzando por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Sí, señora Álvarez Alonso, tiene 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, pues nuestro voto a esta moción va a ser no a una moción que a primera vista puede parecer naif, pero que destila el gusto de la coalición comunista de Contigo Surekin por las dictaduras. Mire, señor Guzmán, Gran Bretaña y la Unión Europea, a la que España pertenece, no están en una deriva belicista. En Europa, en el territorio europeo, hay ahora mismo más que una amenaza belicista, que también. Ahora mismo hay una guerra que no ha producido la Unión Europea ni Gran Bretaña. La guerra de Ucrania se ha producido porque un país soberano, Rusia, que además es una dictadura, ha atacado la soberanía de otro país soberano, Ucrania, al que le han invadido con fuerzas belicistas, con armas, para quitarle parte de su territorio, cuando no todo, y anexionárselo. Putin no ha ido a Ucrania con un ramo de flores a preguntar a los ucranianos si querían ser rusos, no. Putin envió sus soldados y sus armas un 24 de febrero de 2022 a matar ucranianos y ucranianas porque los ucranianos y ucranianas no aceptaron y no aceptan perder su soberanía. Ya lo había hecho, no obstante, antes, en 2014, cuando decidió anexionarse Crimea por la fuerza y cuando envió fuerzas belicistas, soldados y armas, a los separatistas prorrusos de la región de Donbass para intentar partir el país desde dentro. ¿Y saben cuál es el problema de los ucranianos desde esas fechas, el problema de ese país soberano? Pues el problema es que no puede hacer frente al ejército ruso con sus propios medios. Por eso les ha invadido Rusia, señores de Contigo Surekin, porque Putin es un dictador totalitario con ansias expansionistas que no respeta la democracia ni el orden internacional. Y porque creía que al tener mucho más poderío militar que su oponente iba a ser pan comido e iba a conseguir su objetivo. Si Putin no ha obtenido aún su botín, no es solamente por el orgullo y la dignidad para defenderse de los ucranianos y las ucranianas que lo tienen, y mucho. Si Putin no ha obtenido aún su botín, es porque Estados Unidos ha apoyado militarmente estos últimos años a Ucrania para resistir. Porque el apoyo de Europa, todos aquí sabemos, que no era y no es suficiente para resistir ante un país con el arsenal bélico que tiene Rusia. Y en estas estábamos cuando los americanos han elegido como su presidente a un populista como Trump, que nos ha puesto frente a nuestra realidad. Que los europeos no solo no tenemos medios para ayudar a Ucrania a que aguante el embate de esa potencia militar y dictatorial, sino que ni siquiera tenemos los medios necesarios para defendernos nosotros de una invasión si Putin decide que los polacos son muy rusos y parte de la esfera de la República Soviética, Putin o cualquier otro. Y esta es la triste realidad y esto es lo que requiere que dejemos de mirar hacia otro lado. Señor Guzmán, señores de Contigo Podemos Sumar, a Euskal Herria Bildu no me voy a referir porque de verdad que ustedes vayan de antibelicistas y antimilitaristas, pues es un cinismo que sobrecoge. Lo peor de su moción es que ustedes hablan de paz y de defensa de la soberanía de los pueblos, pero saben perfectamente que Rusia es una amenaza precisamente para eso, para la paz, para la soberanía de los pueblos y además para nuestro sistema democrático. Pero como es Rusia y ustedes no creen en nuestro sistema democrático, pues bueno, dicen perogrulladas e infantiladas como lo de la seguridad humana. Mire, UPN está y estará siempre comprometido contra la guerra, con la paz, con la vida y con los derechos humanos. Pero la paradoja es que cuando alguien es una amenaza para la paz, para la vida y para los derechos humanos, pues precisamente armarse para disuadirle de su amenaza es la mejor manera de defenderlos. Porque guerras, por desgracia, ha habido siempre, sigue habiendo y seguirá habiendo. Y todos conocemos aquí lo que pasa con los derechos humanos y con los derechos sociales que tanto dice usted defender cuando hay una guerra. Y el resultado de esta moción, pues sinceramente no nos preocupa, pero lo que sí nos preocupa ante una situación como la actual es tener al frente de nuestro país un gobierno roto y apoyado en socios de ideología comunista, prorrusa y antieuropea. Eso y tener un presidente sin principios ni ética a los mandos de ese gobierno. Gracias.